Muy buenas tardes. El día de hoy les presentaremos el tema que es conflictos armados en América, África y Asia, del cual el equipo está conformado por Paulina Alfaro, Cecilia Falfán, Jimena Escobar y Nicole Barraza. Comencemos. La Revolución Egipcia inició el 21 de junio de 1950 y terminó el 26 de julio de 1952. La llevó a cabo el Movimiento de Oficiales Libres, un grupo de oficiales del ejército encabezados por Muhammad Naguib y Gamal Abdel Nasser. Se preparó al principio para derrocar al rey Farouk, pero el movimiento tenía mayores ambiciones políticas y pronto aplicó medidas más trascendentales. Abolió la monarquía constitucional y la aristocracia de Egipto y Sudán, proclamó la república, acabó con la ocupación británica del país y declaró la independencia de Sudán. El gobierno revolucionario adoptó una política intensamente nacionalista y antiimperialista, que se expresó principalmente mediante el apoyo decidido al nacionalismo árabe y la participación en el movimiento de países no alineados. Se suele considerar que la revolución rompe con más de 2000 años de dominación extranjera de Egipto, pues durante 2 milenios el país estuvo dominado por Nubia, Persia, Grecia, el Imperio Romano, los árabes, el Imperio Mongol, el Imperio Otomano y por el Imperio Británico. La Crisis de Suez o la Guerra del Sinaí fue una contienda militar librada sobre el territorio egipcio en 1956, que implicó a la alianza militar formada por el Reino Unido, Francia e Israel en contra de Egipto, el cual contó con el apoyo en mayor o menor medida de los países que actualmente conforman la Liga Árabe. Inició un 29 de noviembre y terminó el 7 de noviembre de 1956, lo cual nos indica que tuvo una duración de 9 días. Egipto nacionalizó la Compañía del Canal de Suez, bloqueó los estrechos de Tirán y apoyó a fedayines en incursiones dentro de Israel. Como resultado, obtuvieron la retirada anglo-francesa por las presiones internacionales, la reapertura de los estrechos de Tirán, obtuvieron también la renuncia de Anthony Eden como primer ministro británico, fin del rol de Reino Unido y Francia como superpotencias. La crisis del Congo fue un periodo de desórdenes durante el desarrollo de la Primera República del Congo Democrático, que inició el 30 de junio de 1960 y terminó un 25 de noviembre de 1965. Que se inició con la independencia nacional contra la tutela de Bélgica y terminó con la toma del poder por parte de Joseph Mobutu. La crisis adoptó formas diversas, entre las que hay que destacar las luchas anticoloniales, los enfrentamientos tribales, una guerra de secesión originada en la provincia de Katanga, una intervención para el mantenimiento de la paz por parte de las Naciones Unidas y una guerra fría cuando el país sirvió de escenario para la lucha de influencias en África entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. 2 importantes desapariciones marcaron la crisis. La del primer ministro, Patrice Lumumba, asesinado en 1961, y la del secretario general de la ONU, Dag, muerto en un accidente aéreo. La Guerra de la Independencia de Angola fue el conflicto más largo de África entre los independentistas angoleños y el imperio colonial portugués. Bajo el régimen represivo del Estado Novo, tras la caída del régimen el 25 de abril de 1974, se produjo un alto al fuego y las hostilidades finalizaron. Portugal reconoció la independencia de Angola el 11 de noviembre de 1975 por medio del Tratado de Albor. A pesar de la victoria política de las guerrillas y la descolonización exitosa, los portugueses se retiraron, dejando el país en 3 puntos de control dominados por distintas guerrillas, por lo que inmediatamente estalló la guerra civil angoleña. La Guerra de Independencia de Guinea-Bissau fue un conflicto armado y la lucha de liberación nacional en Guinea Portuguesa entre 1963 y 1974. Se obtuvo la victoria diplomática total del país y derrota militar parcial de las fuerzas portuguesas. Como consecuencia, Guinea-Bissau es la única colonia portuguesa que logra obtener la independencia de facto con éxito antes del cese de hostilidades en 1973, aunque solo parcialmente. Y Portugal reconoce la soberanía de Guinea-Bissau el 10 de septiembre de 1974. La Guerra Civil de Rodesia fue una guerra civil de dicho país, producida entre 1964 y 1979 tras la declaración de su independencia y la formación de un gobierno de la minoría blanca que enfrentó a las guerrillas africanas de ideología izquierdista. La guerrilla terminó con la victoria rebelde y con el acuerdo de Casa de Lancaster, en el cual se decretaba la expulsión del gobierno de blancos en Rodesia y que llevó a la larga imposición de la dictadura de Robert Mugabe.
La Guerra de Independencia de Mozambique fue un conflicto armado entre las fuerzas guerrilleras del Frente de Liberación Mozambique y Portugal. La guerra comenzó oficialmente el 25 de septiembre de 1964 y terminó con un alto el fuego el 8 de septiembre de 1974, del que resultó una independencia negociada en 1975 tras los acuerdos de Lusaka. Fue un auge de movimientos independentistas en colonias de la región y malestar de los mozambiqueños con el gobierno de la metrópoli. Como resultado, obtuvieron la revolución de los claveles y como consecuencia la independencia de Mozambique y el estallido eventual de la guerra civil mozambiqueña. La guerra de la frontera de Sudáfrica o guerra del arbusto fue uno de los conflictos más largos de África y uno de los más grandes tanto en número de soldados como en armamento utilizado. En ella participaron indirectamente junto a Sudáfrica sus aliados Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Francia, Alemania e Irán, y la URSS al lado de los cubanos y angoleños que luchaban junto a la SWAPO. La guerra concluyó con la independencia de Namibia y el retiro de las fuerzas sudafricanas y cubanas. Un periodo de paz surgió entre las naciones del sur de África, que fueron firmando la paz con los distintos grupos guerrilleros financiados por el régimen sudafricano. A más largo plazo, contribuyó a la reforma legal de Sudáfrica y el fin del apartheid, con la salida de este país del aislamiento internacional al que se vio sometido. La revolución del 1 de septiembre fue la denominación que se le otorgó al golpe de Estado realizado contra el régimen de Idris I, rey de Libia, el lunes 1 de septiembre de 1969. Primeramente se inició en la ciudad de Saba, ubicada en el centro del país, aunque rápidamente se extendió por toda Libia. Todo esto debido a la impopularidad del régimen del rey. Se obtuvo una victoria revolucionaria y como consecuencia la abolición de la monarquía y proclamación de la República Árabe Libia y el comienzo del régimen de Gaddafi, que durará hasta la Guerra Civil del 2011. Se conoce como Guerra Civil Etíope al periodo comprendido entre el derrocamiento de Haile Selassie en 1974 y la caída del régimen comunista de Mengistu en 1991. Se caracteriza por una sucesión de diferentes conflictos armados entre diversas guerrillas y el Estado etíope, que terminó por derrocar al gobierno, poniendo fin a la República Democrática Popular de Etiopía. También ocasionó la desmovilización de la mayoría de los grupos armados y su conversión en partidos políticos. El conflicto de Angola enfrentó al gobierno del Movimiento Popular de Liberación Angola y sus aliados de Cuba y la SWAPO, que luchaban por la independencia de Namibia, contra la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, el Frente Nacional para la Liberación Angola, Sudáfrica y Zaire. Los primeros recibieron apoyo de asesores y material soviético y los segundos de asesores y material de Estados Unidos e Israel. La contienda comenzó por el rechazo del Movimiento Popular de Liberación Angola y el Frente Nacional para la Liberación Angola a compartir el poder, arrastrando luego a la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, pero se perpetuó por el apoyo internacional a cada uno de los bandos y retomó en su segunda fase, después de la retirada cubana, por la negación de Jonas Savimbi al aceptar los resultados electorales de 1992. La guerra terminó solo tras la muerte de este. La operación Entebbe fue una misión de rescate de rehenes llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, el 4 de julio de 1976. Una semana antes, el 27 de junio, una aeronave de Air France con 248 pasajeros fue secuestrada por terroristas palestinos y alemanes, tomando rumbo a Entebbe, cerca de Kampala, la capital de Uganda. Poco después del aterrizaje, todos los pasajeros no israelíes fueron liberados. La mozambiqueña fue un conflicto armado dentro del territorio de Mozambique desatado el 30 de mayo de 1977, 2 años después de la independencia del país africano, y finalizado el 4 de octubre de 1992. Enfrentó al gobierno comunista unipartidista del Frente de Liberación de Mozambique, liderado primero por Samora Machel y luego por Joaquim Chissano, contra las fuerzas insurgentes anticomunistas agrupadas en la Resistencia Nacional Mozambiqueña, encabezada primero por André Matsagaiza y tras su muerte en 1979 por Alfonso de Alcama. La guerra de Ogaden fue un conflicto ocurrido entre 1977 y 1978 entre Etiopía y Somalia en la disputa por el territorio de Ogaden. En plena Guerra Fría, Somalia era apoyada por los Estados Unidos, mientras que la Unión Soviética y Cuba hacían lo propio con Etiopía. La guerra acabó con la victoria de Etiopía. La guerra de Ogaden fue un conflicto ocurrido entre 1977 y 1978 entre Etiopía y Somalia en la disputa por el territorio de Ogaden, en plena Guerra Fría.
Somalia era apoyada por los Estados Unidos, mientras que la Unión Soviética y Cuba hacían lo propio con Etiopía. La guerra acabó con la victoria de Etiopía. La Revolución Egipcia inició el 21 de junio de 1950 y terminó el 26 de julio de 1952. La llevó a cabo el Movimiento de Oficiales Libres, un grupo de oficiales del ejército encabezados por Muhammad Naguib y Gamal Abdel. Los países de América Latina, independientes la mayor parte desde las dos primeras décadas del siglo XIX, formaron parte de este tercer mundo, dado que compartían características semejantes a los de sus homólogos de Asia y África, bajo ingreso per cápita y altos índices de pobreza, entre otros. Por otro lado, llegaron a quedar dentro de esfera de influencia de los Estados Unidos, dado que en 1947 el presidente Truman hacía explícito el interés de la potencia de combatir cualquier forma de gobierno que atentara en contra de los principios democráticos y de las elecciones libres. En Colombia, Venezuela inició su experiencia de elecciones regulares a partir del fin de la dictadura a fines de los años 50, y una vez desapareció Marcos Pérez Jiménez en 1958, quien había sido responsable de la exclusión del Partido Comunista como opositor al régimen, se inició una época marcada por el predominio político de la generación del 28, cuya figura más importante fue Rómulo Betancourt, un exiliado artífice del Pacto de 1958 que brindó las bases de un sistema plurista. Gobernó en su segundo periodo de 1959 a 1964, con una tendencia orientada hacia la izquierda. En 1962, Kennedy visitó a Betancourt en los años en que Venezuela, al igual que Colombia, había recibido ayudas estadounidenses dirigidas predominadamente al apoyo del modelo de sustitución de importaciones. Mientras tanto, los grandes perdedores de los habitantes del campo, en razón que desde hacia décadas atrás, a partir de 1926, el país había decidido participar de lleno en el mercado internacional de la exportación del excremento del diablo, como llamó al petróleo el diplomático Juan Pablo Pérez Alfonso. La modalidad de explotación elegida fue mediante la figura de concesiones otorgadas a compañías extranjeras. Con este golpe de timón se modificó la inserción al mercado mundial, pues la producción agrícola inició su decrecimiento en importancia y la era de la exportación cafetalera quedaba atrás. En México se exageraron las bondades que podía redituarse del oro negro, se crearon falsas expectativas y se adquirieron cuantiosos compromisos financieros con organismos internacionales para realizar exploraciones petroleras, con lo que se hipotecó el futuro del país. Esto ocurrió en tiempos de aumento en el precio internacional del barril crudo, durante la segunda parte de la década de 1970, durante el sexenio de López Portillo. Como consecuencia, el país alcanzó un nivel de endeudamiento sin precedentes, que se hizo insostenible en 1981. El peso, la unidad monetaria mexicana, se desplomó a la sombra de una caída en el precio del barril del hidrocarburo debido a la sobreoferta mundial. Así, el dinero proveniente del petróleo no sirvió para mitigar las carencias de los más pobres. Los resultados más visibles de la puesta en ejecución de políticas sociales en contra de los sectores medios y populares se produjeron directamente en la represión que dejó abajo un paso de estela de sangre en los episodios de Tlatelolco de 1968 y Corpus Christi en 1971. En Tlatelolco se acabó con la vida de cientos de jóvenes estudiantes de secundaria y de universidad que protestaron en la Plaza de las Tres Culturas. Resulta interesante que 10 días después de ese hecho, el 12 de octubre, se inauguraron los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. La Revolución de 1952 fue un incentivo para la exposición de ideas radicales tales como las de la inspiración marxista y la socialista. Esta realidad llevó a la adopción de posturas militares como ser la de Alvarado en el Perú 1968, política inspirada en el tercenismo de Nasser y el triunfo del socialismo en Chile por la vía democrática con el ascenso de Allende. Hechos que coincidieron con la formación de un triángulo con la influencia de izquierda en Bolivia, Chile y Perú, en diciembre de 1964. El general Barrientos en Bolivia encabezaba otro golpe de Estado bajo la doctrina de seguridad nacional,
ya que Barrientos había dejado atrás las políticas radicales de comienzos de la década del 50 de la célebre Revolución Nacional y paulatinamente se había acercado a los Estados Unidos recibiendo asesores norteamericanos para ejecutar políticas antiinflacionarias, así como privatorias del petróleo. Por eso, el gobierno de Paz Estenssoro no era hostil a Estados Unidos. En agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer Suárez derrocó al general Torres en Bolivia en un sangriento golpe de Estado en el que se combatió durante varias horas en la ciudad de La Paz. Fue durante el gobierno de Hugo Banzer cuando la doctrina de seguridad nacional se constituyó en el verdadero espíritu detrás de los métodos represivos. Todos sus opositores políticos, especialmente aquellos que tuvieron algo que ver con la Asamblea Popular y con el Ejército de Liberación Nacional fundado por Che Guevara, sufrieron la persecución, el encarcelamiento, la tortura, asesinato, el confinamiento y el exilio. Se calcula que entre octubre de 1971 y 1977 la dictadura habría asesinado a 200 personas. Habrían sido encarceladas 14.750 personas por ofensas contra el régimen. Otras 19.140 fueron obligadas a salir al exilio de modo directo. La represión no solo se centró en opositores políticos y dirigentes sindicales, sino en periodistas, abogados, religiosos y más fueron reprimidos por realzar su labor de modo que el gobierno consideraba subversivo. La situación era bastante particular, porque desde su emancipación política de España en 1898 se inició una fase de creciente presencia estadounidense plasmada en la Enmienda Platt, que comprometía el futuro de la vida política y económica de la isla, como un nivel de protectorado. Se le obligaba a la exportación de azúcar al mercado de los Estados Unidos y, por otro lado, dejaba las puertas abiertas a la intervención militar por parte de la potencia del septentrión. Durante el gobierno de Kennedy, quien había asumido la presidencia en 1961, un año y medio después del triunfo de Fidel Castro, el discurso oficial del presidente católico estadounidense invocaba la defensa de la libertad y de ahí su interés de aniquilar el régimen cubano, aspecto que pronto se materializó en la invasión de la Bahía de Cochinos en la playa. Los países de América Latina, independientes la mayor parte. Los conflictos armados de Asia comienzan con la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que da lugar del 7 de julio de 1937 al 9 de septiembre de 1945. El conflicto comenzó cuando Japón intentó hacer de China una colonia. En 8 años que duró el conflicto resultaron entre 17 y 22 millones de muertos. Siguiendo a esta, la Guerra Árabe-Israelí del 15 de mayo de 1948 a marzo de 1949. La cosa comienza en 1947 cuando las Naciones Unidas acuerdan la partición de Palestina, bajo el mandato británico aprobado por la Liga de Naciones, en 2 estados, uno judío y uno árabe, y dando lugar a la independencia de Israel y la oposición de pueblos árabes. Proclamación de la República Popular China. El 1 de octubre de 1949, durante la Guerra Civil China, cuando los nacionalistas de Kuomintang ya solo controlaban algunas ciudades en el sur, el líder del Partido Comunista proclama la República Popular China desde la puerta de la ciudad prohibida de Pekín. La Guerra de Corea del 25 de junio de 1950 al 27 de julio de 1953. Fue uno de los conflictos más sangrientos de la historia de Asia. Corea del Norte invade a Corea del Sur y había reclamación de territorios completos por parte de ambos gobiernos. En la Guerra de Corea, la parte sur fue apoyada por Estados Unidos y comandada por la ONU, mientras que la parte norte por China con ayuda de la Unión Soviética. El conflicto cobró vidas de más de 2.5 millones de civiles. La Guerra de Vietnam, del 1 de noviembre de 1955 al 30 de abril de 1975, es conocida en Vietnam como Guerra de Resistencia contra América. Fue un conflicto bélico que buscaba impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Estados Unidos y sus aliados apoyaban el régimen pro-occidental de Vietnam del Sur, mientras que la Unión Soviética y China al de Vietnam del Norte. Estados Unidos perdió entre 58 millones de soldados y se estima que unos 2.5 millones de civiles de Vietnam, Laos y Camboya resultaron víctimas mortales del conflicto. Guerra de Afganistán del 25 de diciembre de 1979 al 15 de febrero de 1989. Fue una intervención soviética en apoyo al gobierno comunista afgano tras la muerte del presidente.
En esta se enfrentaron las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán, apoyadas por el ejército soviético, contra un grupo de guerrilleros afganos islámicos apoyados por numerosos países extranjeros, destacando Estados Unidos, quien les proporcionó grandes cantidades de armas y dinero. Está considerada como parte de la Guerra Fría. Guerra entre Irán e Irak del 22 de septiembre de 1980 al 20 de agosto de 1988. También conocida como la Guerra Impuesta, fue un conflicto donde Irak invade territorio israelí y ambos bandos se declararon vencedores. Cuando terminó la guerra, los costos en vidas humanas, así como los daños a la economía de ambas naciones, fueron sumamente grandes. Al final el conflicto se resolvería solamente debido a la enorme presión internacional, sin reparaciones ni cambios en las asignaciones fronterizas que habrían sido la causa. La caída del muro de Berlín da lugar el 9 de noviembre de 1989. A causa de las revoluciones de 1989, se daba buscando la liberación del paso migratorio desde la República Democrática de Alemania hacia la